Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola. Sí, sí, estamos ingresando los asistentes. Bien, cuando usted me Hola, diga, Diego. largamos. ¿Cómo Bien. estás, Diego? Hola. Diego, ¿me Hola. dejas que salude al doctor Rafa Moret? Pero claro, traje los auriculares, Mario. Impresionante. El doctor Moret me estaba preguntando dónde los has comprado los auriculares. Quería comprar un par para el doctor Villani para él. Acá en la feria, cerca de Bolivia. El shopping. Sí, Cuando quieran, ingresemos, ya estamos más de 100 participantes en la sala. Hola. buenas. Hola. Bueno, continuando con el primer Congreso de Cirugía Virtual del NOA, es un gusto presentar ahora una charla que creo que alguna vez casi al 100% de los cirujanos alguna vez nos afectó y no nos dejó dormir, que son las lesiones quirúrgicas de la vía biliar y su tratamiento. La charla va a ser presentada por el doctor Héctor Illanes. El doctor Héctor Illanes fue residente y jefe residente del Hospital Argerich, fellow en trasplante hepático también del Hospital Argerich y también fellow de trasplante de órganos abdominales en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Ahora reside, él es oriundo de Jujuy, hace un tiempo volvió a vivir a su ciudad natal, ahora vive aquí en Jujuy, y bueno, ahora es ciclista de montaña. Sí. Y bueno, la charla va a estar comentada también por un amigo de la casa que siempre nos colabora con su conocimiento, que es el doctor Rafael Mauret, que es subjefe de trasplante hepático del Hospital Británico de Buenos Aires, miembro del sector de cirugía hepatobiliar-pancreática también del Hospital Británico de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Hepatobiliar-Pancreática. Bueno, él nos va a estar vigilando desde Buenos Aires a ver cómo nos comportamos acá en Jujuy. Así que le damos la palabra a Pepe, Héctor, pero conocido todo por Pepe, para que, bueno, nos cuente su experiencia. Adelante, Pepe, habilita el micrófono y... Bueno, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perdón. La cámara. Perfecto. A ver. ¿Ahí se logra ver o no? Hola. Sí, la presentación sí se ve. Bueno, Se ve la presentación. Buenas noches. Acá yo leo tres nombres, ¿no? El de Marco, hola Rafa, ¿cómo te va? Y hola Orlando. Son los que veo las caras, ¿no? Bueno, Vamos a Hola, hablar Pepe, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Hola Camilo, hola Carlos. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Creo que es un tema apasionante, es un lindo tema que uno tiene, pero perdón, ahí está, se ve bien, perdón, porque me apareció una señal. Bueno, digo que es un lindo tema para charlar, para estudiar, donde uno tiene muchas certezas y que todas esas certezas que uno tiene y lo que es lindo del tema desaparece cuando uno está ante una colecistectomía laparoscópica y lo que ve es salir bilis o ve una colangia intraoperatoria donde uno diagnostica que es una lesión de vía biliar. Ahí todo lo que uno estaba seguro, bueno, esto se trata percutáneo, esto se trata endoscópico, esto no se hace nada, empieza a ser cada vez menos certeza y lo que empiezan a ver son muchas preguntas, ¿no? Que es lo que le pasa acá a este pobre hombrecito. Uno está en un quirófano y empieza a llenarse de preguntas. Lo que yo veo es que en ese momento donde uno se llena de preguntas, perdón, ¿se ve entera la pantalla o no? Sí, se ve entera. ¿Se ve bien, Pepe? No se ve. Ahí está. Bueno, una de esas preguntas que empiezan a ver es que tiene que tomar decisiones, de acuerdo a lo que uno vea, detecta, va a tener que tomar decisiones. Y uno tiene que tomar decisiones cuando está tranquilo, cuando está así, no cuando está así. Entonces yo diría que todas las preguntas que a mí se me vienen a la cabeza cuando enfrento una de estas cosas, de la única que no tengo duda es de esta, de pedir ayuda.
pedir ayuda a quién. Algún otro cirujano, que así ya no somos 2 los que estamos en quirófano, 6 ojos ven mejor que 4, una persona que está tranquila, que no fue parte del, por así decirlo, del proceso que llevó a la lesión y que posiblemente nos va a ayudar a ver las cosas desde este punto de vista, donde podamos con tranquilidad ver qué es lo que tenemos que hacer. Porque estas preguntas que nos surgen, si bien uno desde el concepto teórico diría que tiene muy claro lo que tiene que hacer, a veces llegar a responderla en el caso específico donde uno está trabajando en ese momento de soledad, donde no está en un centro terciario, donde no tiene todas las formas necesarias o los elementos para llegar a solucionarlo, creo que toman valor estas preguntas, ¿no? Y la solución puede ser diferente. Lo bueno de saber de las lesiones de vía biliar, que es saber salir bilis, no tiene por qué ser obligatoriamente un problema que termine con una morbilidad o una mortalidad elevada. Por suerte, la gran mayoría de ellas son lesiones tipo A o tipo B o C, por así decirlo, donde generalmente los tratamientos son poco invasivos y no causarían una gran morbimortalidad. Entonces, lo que podemos ver es esto, que si fuera una pirámide, la gran mayoría están acá, son lesiones leves. Lo que uno tiene que hacer y se tiene que responder, por eso es bueno hacerlo con algún otro cirujano en ese momento, es, esta lesión que era leve, nosotros tratando de arreglarla, ¿la pasamos a que sea una lesión grave? Porque ahí sí va a ser un problema. Porque yo, con la experiencia que uno va viendo, es que uno ve una evolución de las lesiones. No solamente por la fisiopatología, por ejemplo, una lesión que puede haber sido un pequeño corte como es pase a ser por una lesión que haya sido térmica, que termine en una lesión como esta o como esta. Sino hay una evolución también que tiene que ver con el tiempo y con lo que nosotros hacemos intentando repararlo. Por ejemplo, podemos haber tenido un corte simple, innato y hasta con tijera, un tipo D de Strasberg, o sea, un corte lateral mínimo de una pared del hepático, y nosotros convertimos, disecamos, intentamos hacer una buena reparación, tal vez no tenemos los elementos necesarios, tal vez lesionamos la arteria, tal vez cauterizamos en la disección y podemos terminar un E3, que ya es algo distinto. Por eso, tomarse el tiempo para pensar dentro del quirófano creo que es lo más importante cuando uno detecta la lesión, ¿no? Para decir qué es lo que voy a hacer. Entonces yo diría, lo primero que uno tiene en una lesión de vía biliar es como estar en un pozo. Entonces lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Tratemos de no hacer que evolucione tal vez una lesión, que la gran mayoría son de bajo grado a una de alto grado. Acá vemos una A que pudo pasar a la D y pasando a la E. Esto se ve en la práctica. Así que yo diría que esas opciones que uno cualquiera respondería, lo mejor es la reparación primaria, a veces nos está vedado, me incluyo a mí también, no todas las veces uno lo puede hacer. Entonces vemos este artículo que me pareció bueno, porque es acá desde el HPV y es bastante nuevo. ¿Y qué dice? Que dice que si uno detecta intraoperatoriamente la lesión de vía biliar, la conclusión dice que la calidad de vida a los 4,2 años es igual tanto para los que tuvieron una lesión de vía biliar como para aquellos que no la tuvieron. Y uno dice, qué bárbaro, entonces no es para preocuparse tanto. No, hay que preocuparse, pero hay que saber que no toda lesión de vía biliar de por sí tiene que ser grave y obligarnos a hacer cosas heroicas en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que esto anduvo tan bien, se da cuenta de que esa buena calidad de vida y esa falta de daño que le causó al paciente la lesión de vía biliar pudo ser lograda cuando eran injurias menores, cuando la reparación era inmediata. Obviamente acá todas se habían encontrado con la angiografía intraoperatoria y la había hecho el mismo cirujano que estaba operando en ese momento. No todos los cirujanos que operan las vesículas son especialistas hepatobiliopancreáticos. Entonces podemos ver si tienen estos buenos resultados, es que realmente las lesiones eran menores y podían ser reparadas por un cirujano general con experiencia en colecistectomía laparoscópica. Así sí vemos que se puede llegar con un buen diagnóstico a hacer una reparación sin que haya un ultra especialista en el quirófano, ¿no?
Entonces uno tiene que pensar que puede estar enfrente de uno de estos casos. Entonces uno tiene que tratar que estas lesiones que eran de menor grado no convertirlas en de mayor grado. Esa evolución de la lesión que después vamos a ver con ejemplos. Acá vemos algo que es totalmente distinto. Acá dice que las lesiones relacionadas con la colecistectomía laparoscópica son un desastre de salud y financiero. Y si en un artículo de Estados Unidos te dicen que le ponen la palabra desastre, es título bomba, y financiero y de salud, realmente no puede ser un título más catástrofe que esto. ¿Y quiénes escriben este artículo? Esto es importante verlo. Está John Cameron, este es John Hopkins. John Cameron es uno de los cirujanos más importantes de Estados Unidos, es el que escribe los libros. O sea, este artículo está escrito por personas que escriben libros y dicen que puede ser un desastre, que es un desastre de salud y financiero. Nada que ver con lo anterior, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones de ellos? La conclusión de ellos, esto es importante, dice que si se repara de forma inmediata, no solamente ya no está en el desastre financiero, vemos que no sube tanto como acá, y que disminuye no solamente eso, la parte financiera, sino la morbilidad, la mortalidad, los días de hospitalización y las veces que tiene que ir al consultorio. Entonces se divide en varios grupos, que sería el mejor, que son lesiones producidas en el mismo John Hopkins, que se diagnosticaron en el mismo acto operatorio, que fueron tratados por quién, posiblemente por alguien de los que escribe los libros. O sea, tienen la disponibilidad, lo tienen al doctor Moret, que puede venir, uno le puede decir, Rafa, vení, ayúdame, que tuve un problema. Y acá cuando vemos que los intentos de reparación fueron fuera del John Hopkins y terminaron reparándose en el John Hopkins, son muchísimo más caros y acá hubo esta morbilidad y mortalidad más elevada. Miren lo que significó un paciente que se intentó la reparación previa y entró con un biloma a John Hopkins. Llegó a gastar $305.000. Esta es una internación larguísima y esperemos que haya salido vivo, pero los grupos de mortalidad están acá. Acá no hay ninguno. Así que bueno, ya tenemos dos cosas. Por un lado uno que dice, bueno, lo mejor es repárelo en el momento. Acá otros que dicen también repárelo en el momento, pero ya dice otra cosa. ¿Quién lo va a reparar en el momento? Y esto es más, va al lado de la reparación en el momento o por la gente adecuada así no sea el momento. Ejemplo, cerrar el paciente, drenar y enviarlo hacia un centro terciario. Este es un muy buen artículo, por lo menos me pareció bueno, que es de un centro de México de muchísima experiencia, donde hacen trasplante hepático y donde trabajan un centro de referencia para las lesiones de vía biliar, y ellos concluyen que enviar los pacientes a un centro terciario le da mejores resultados y que incluso dentro del centro terciario existe una curva de aprendizaje para solucionar estos problemas con buenos números. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? Miren, los dividen, tenemos más de 300 pacientes, ¿sí? Y vemos que la mortalidad operatoria del primer grupo, de los primeros 100, era el 9%. De los últimos 140, solamente el 0,7%. O sea, para que tengan este número tuvieron que pasar 170 pacientes prácticamente acá, o más o menos, para bajar de acá a acá. Bueno, es difícil tener esa casuística, ¿no? Y vemos que eso sucede a pesar de que no solamente disminuye la mortalidad, sino que el 24% de colangitis postoperatoria pasa solamente en 13%, o en 30% de estenosis 5. Este progreso es enorme, pero repito, hay 170 y pico de pacientes previos. A pesar que los tratamientos son más agresivos, en muchos más se saca el segmento 4 y 5, por así decirlo, se es menos conservador, no se pone un stent transanastomótico y los resultados son mejores. ¿Qué es lo que logra eso? Toda esta gran experiencia. Si uno lee solamente este artículo, ¿qué va a decir? Lo mejor que puedo hacer ante una lesión de vía biliar es drenar, hacer el diagnóstico postoperatorio, ya sea por una colangioresonancia o una colangioendoscópica retrógrada, y en el caso que sea algo grave, enviarlo a un centro terciario.
No digo que esto sea lo que hay que hacer, digo que son varias las cosas que se pueden hacer, por eso en ese momento que uno está enfrente de la lesión, es que tiene que estar tranquilo, pedir ayuda, y entre varios ver la colangio, entre varios ver el campo quirúrgico, y si se va a intentar repararlo, darle la mejor oportunidad al paciente, ¿no? Porque esto es lo que le decía, hay una curva de experiencia aún para centros terciarios, como es este centro que vimos antes. Esto es una lesión del conducto hepático del segmento 6. ¿Sí? Generalmente este segmento es un conducto accesorio, que en este caso no fue accesorio. Cuando es accesorio, lo que se hace generalmente, que ya sea la pérdida o la estenosis, son generalmente autolimitados, no va a pasar nada, uno se recomienda no hacer nada. Pero bueno, este era todo un segmento 6 que drenaba indudablemente extrahepático, tuvo una lesión, hizo una estrechez del mismo, junto a cálculos y ese episodio de fiebre a repetición. Y entonces estos que generalmente se dice, los pequeños segmentos, si son accesorios no se tratan, piensen que no todos los segmentos que son extrahepáticos a veces son accesorios, a veces son los únicos que hay, ¿no? Esto se dilató con balón, tanto la estrechez como la papila, y entonces se puede hacer un tratamiento no quirúrgico de este tipo de lesión, ¿no? Porque ir a anastomosar eso es prácticamente tener una estenosis programada. Acá ya vemos el control, acá vemos cuando pasó la cuerda, esto es parte del procedimiento, no hay mucho más que ver eso, ¿no? Que se hizo esto, la dilatación tanto de la estrechez como de la papila, ¿no? Y acá está el control, ¿no? Ya lo vemos todo uniforme y con buen pasaje. Después lo que yo decía, la lesión compleja de la vía biliar. La lesión compleja de la vía biliar no solamente está dada por la clasificación de Strasberg, que está bueno saberla y la estudiamos, sino las lesiones son más que lo que dice Strasberg. También tenemos lesiones vasculares, tenemos cierto grado de fibrosis hepática, si pasó mucho tiempo cuando nos refiere el paciente para que lo reparemos. A veces, como en este paciente, ya tenía un hiperesplenismo, que la duda acá con este paciente tenía que ver si iba a ser para reparación o para trasplante, ¿no? Porque ya habíamos visto que las plaquetas eran 119.000, tenía una lesión vascular, ahora la vamos a ver, y nos parecía que podía tener un grado de hipertensión portal, ¿no? Ya viendo el vaso grande. De hecho, se ven algunas varices acá, se le hizo endoscopia digestiva, se le hizo un ecodoppler, que se vio que el flujo era hacia el hígado, no que escapaba del hígado, o sea, era hepatopeto, no hepatofugo, y decidimos que había que repararlo. Y aquí es donde quiero volver a ese concepto de la evolución de las lesiones, ¿no? Que las lesiones pueden haber sido de alguna forma en un principio, que a veces ya sea por la causa de una lesión térmica, por ejemplo, o por las conductas que tomamos, este paciente se operó varias veces, y también se intervino endoscópicamente, las lesiones van evolucionando. Entonces hay que tener ese tino de saber, bueno, si vamos a ir a hacer algo, si vamos a estar cerca de ser parte de la solución del tratamiento definitivo, o vamos a tener que hacer algo contemporizador. Este paciente, esto es preoperatorio, podemos ver una vía biliar de ese paciente, muy, muy dilatada. Vemos que quedó vía biliar acá extrahepática, esto es indudablemente el colédoco intrapancreático. Este es el drenaje percutáneo que se le pone antes de operarse para que el paciente se blanquee, para que ese hígado sufrido se recupere un poco. Y lo que vemos acá que nos sorprende, que no hay vía biliar extrahepática, ¿no? O sea, con esto está divorciado. Pero este paciente estuvo casi un año yendo y viniendo entre stent, entre que hacía colangitis y no hacía, entre que lograba drenar la bilis o no. Por eso digo, la lesión van evolucionando. No siempre la que empezó de una manera termina igual. A veces es historia natural y a veces somos nosotros con nuestras conductas. Bueno, este paciente, esta resonancia pertenece al estudio anterior, es de la colangioresonancia, y lo que le decía de la lesión vascular que la hace compleja. En algún momento de la historia de este paciente tuvo una lesión de la hepática derecha. ¿Ves? Vemos solamente la izquierda y con una rama accesoria que vuelve, accesoria colateral que vuelve para irrigar al hígado derecho, ¿no? Y vemos que está como yugulada acá la hepática derecha. Esta es la porta, esta es la hepática derecha acá. Entonces acá también ya empezamos a preguntarnos,
¿A dónde se puede hacer una anastomosis acá? Y es intrahepática, no hay otro lugar. Primero, porque anatómicamente nunca encontramos la vía biliar extrahepática, ya no existía. Y segundo, aún con las lesiones vasculares de este tipo, si ya pasó un año, no tiene abscesos colangiolíticos, ese hígado es recuperable, pero la anastomosis tiene que ser sacando parte del 4 y 5 porque la irrigación de la vía biliar es terminal. O sea, mientras más dentro del hígado estemos, más probabilidad que le llegue sangre. Este es el catéter percutáneo que se puso el paciente antes de operarse, vemos el tamaño que era del vaso, y este es el control que se hizo, este es el preoperatorio, este es ya casi un año, donde vemos un hígado prácticamente normal con el asa acá de intestino que está prácticamente intrahepático, ¿no? Cuando le digo evolución de las lesiones, este es otro caso, ¿no? Este es un caso que llega con paciente con fiebre, histérico, un absceso colangiolítico, se le pone el drenaje percutáneo, se tiñe y se ve que hay pasaje, o sea, no hay una lesión total del hepático o del colédoco, no sabemos a qué altura es, pero no es total. De hecho, hay pasaje hacia abajo. Bueno, cuando se termina de curar el absceso y se hace el control, ¿qué se ve? Que no hay más pasaje. O sea, que hay una evolución de acá a acá. Por eso digo, hay que saber las clasificaciones, pero hay que pensarlo un poquito más amplio, de que no todo es lo que parece y que las cosas pueden ir cambiando. Y si uno lo ve acá desde el punto de vista de clasificación, uno puede decir que es una lesión del hepático a menos de 2 centímetros, que sería un E, ¿no? Un E2 me parece. Sí, sería más o menos un E2, que es lo que nos parece que puede ser esto, que la lesión es acá. Cuando lo operamos, ¿qué encontramos? Que no había vía biliar extrahepática. Había habido una remodelación del hígado y este pequeño este pequeño conducto hepático que quedaba ya estaba intrahepático. Por eso las lesiones severas, cuando uno ve que parte cicatriza y se retrae, y otra parte los hígados colestásicos también se intentan regenerar si son hígados más grandes. Y me parece que la vía biliar que está rodeada por el pedículo de Gleason, que no tiene esa capacidad plástica y queda hundida, ¿no? Así que por eso es cuando uno ve que cuando dicen reparaciones realmente altas, es casi obligatorio una sección parcial, ir a escarbar el 4-5 para poder llegar a anastomosar, ¿no? Que acá es lo que uno ve, esto, que uno le podría pensar que esto es extrahepático, que el hígado llega hasta acá, era intrahepático, porque este es el lecho hepático. Bueno, acá ya está como se hace, esto es PDC60, una doble utilidad, pues está dentro de la anastomosis. Por eso cuando uno dice, bueno, ¿es lo mejor la reparación en el momento? Sí, pues seguramente es lo mejor si uno lo tiene al lado a Cameron o tiene la posibilidad. A veces no todo la tenemos y tenemos que pensar a veces solamente en contemporizar, drenar, hacer un buen diagnóstico con métodos no invasivos, como es una colangioresonancia, o un poco más invasivo, como una transparieto o una colangiografía endoscópica, y de ahí ir a ver la solución del paciente, ¿no? Porque tal vez de una lesión simple podamos hacer una compleja. Este es otro caso, y es así como también cuando los pacientes se van alejando del postoperatorio y uno lo que creyó que tal vez era un éxito, no lo fue. Este paciente había sido operado hace como 10 años, se había tenido una reoperación, la paciente refería que la habían reoperado porque le salía líquido verde del abdomen, consideramos que había sido una lesión de vía biliar, y cuando se le hace la dilatación, perdón, cuando se le pone un catéter, se dice, mira, era un hepático una colédoco duodeno, se ve que hicieron en aquel momento, la repararon con el colédoco duodeno, logramos pasar la cuerda y le pusimos el catéter. Wow, decimos, tenemos una estenosis de la colédoco de la duodenoanastomosis por lesión de vía biliar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La operamos o la dilatamos? Pensamos que era una persona que era relativamente joven, había tenido esta colédoco-duodeno por mucho tiempo, y la colédoco-duodena crónica, que tiene que estar mucho tiempo, tiene complicaciones propias, que van desde el cáncer a displasia, cáncer, y a que dejan de ser funcionantes también, ¿no? El síndrome que es el síndrome del basurero, del colédoco distal. Así que pensamos que lo mejor era hacerle una buena hepático de ayuno. Cuando lo operamos, ¿qué vemos? Esto que era el paso de la guía, que era hacia lo que consideramos que era colédoco-duodeno, era una lesión E3, no había vía biliar extrahepática, y la guía lo que hizo fue perforar ese muñón biliar que quedaba y perforar el duodeno. O sea, creo que es la primera colédoco-duodeno percutánea que existe, ¿no?
Y como, ¿se acuerdan cuando alguna vez lo operan pacientes que fueron operados con la cistectomía previa, que al lecho se pega a veces el duodeno o parte del antro? Bueno, acá había dado la casualidad que se había pegado el duodeno y que la cuerda lo perforó de la vía biliar transpariento y pasó al duodeno. Entonces dijeron, bueno, ya está. Bueno, cuando nos operamos, en vez de ver una anastomosis, vimos una unión a través de un catéter. Por suerte no perdía nada entre el resto de vía biliar, que era mínimo, y el duodeno, ¿no? Por eso también digo, y esto no es que se le pasa a cualquier principiante, es difícil interpretar la anatomía y las imágenes, por eso siempre estas cosas hay que hablarlo de varios. Bueno, cortita y al pie, muchísimas gracias. Buenísimo, gracias Pepe. Con un tiempo espectacular, venís recuperando lo que se han atrasado las otras charlas. Yo voy juntando, les aviso, el que quiera hacer algunas preguntas, me las hacen por chat, así yo por ahí agrupo los mismos temas, nos preguntamos lo mismo entre varios. Me las pueden pasar por chat, yo las anoto, tanto para Rafael como para Pepe. Habilita el micrófono, doctor Rafa, para lo que quiera comentar. Bueno, ¿se me escucha ahí o no? Sí, sí, perfecto. Hola Rafa, buenas noches. ¿Cómo andás? La verdad que impecable la charla, muy linda la experiencia. Y unas cosas que uno se da cuenta que cuando en la charla ponen un artículo, lo lindo es eso, que lo han analizado, ¿no? No solamente muestran la cita bibliográfica, sino que hay un análisis exhaustivo de la bibliografía. Y bueno, creo que ahí en Jujuy están salvados porque lo tienen al doctor Illanes. O sea, es un 0800 Illanes para llamar. La verdad que es un cirujanazo, lo conozco mucho. Y nada, un par de cosas que quería decir, que lo que pasa con las lesiones quirúrgicas biliar, muchos hablaban de la curva de aprendizaje, en qué momento está, que al inicio y cuando uno la supera es donde más chances tiene. Y yo creo que en Argentina tenemos que hablar de la curva del cansancio, ¿no? Porque un cirujano, para poder ganar un honorario digno, tiene que a veces hacer 10 vesículas en un día, y lo que le pasa es que se apura, a veces por apurado, no he hecho la culpa a nadie, me ha pasado a mí también, tienen estas consecuencias. Y coincido 100% que la mejor reparación es la inicial. Esa es una reparación que vale oro. De hecho, creo que hay un grupo ahí en Holanda, que es como una especie de bomberos, que van yendo por los hospitales para reparar la lesión en el momento. Y cada intento de reparación fallido, uno se va quedando sin viabilidad, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la verdad que ha mostrado todo. En lo personal, cuando yo creo que una lesión quirúrgica biliar, uno tiene que poner en una ecuación 3 aspectos de un lado y 3 del otro. El primero es que tiene que lidiar con parénquima de hígado, con la parte vascular y con la parte biliar, ¿no? Y en el otro lado es la forma de qué pasó. Si fue sección con tijera, si fue con cauterio, o si hubo pérdida de conductos. Muchas veces hay resección de vía biliar con la lesión quirúrgica de vía biliar, ¿no? Y hay que ir jugando con esas 6 cosas, ¿no? Esas 3 de un lado y 3 del otro, porque, bueno, como decía el doctor Illanes, por ejemplo, puede pasar que uno tenga una lesión no solo de la arteria, sino incluso a veces de la porta, que provoca atrofia del parénquima, o puede pasar también eso que dijo, la evolución, que es muy típico de los cauterios. La verdad que una charla excelente, una charla, y creo que si para un cirujano general lo que uno se tiene que llevar es no apurarse. Yo entiendo que la urgencia, que los casos hay que hacer mucho para poder vivir, pero bueno, cuando vienen las macanas y pasan, hay que frenar y llamar a otro, como hizo el doctor Illanes, o incluso si no lo pueden reparar y no tienen nada para llamar, me parece muy bueno esto de drenar el abdomen y mandarlo. Y hay una cosa que la publicó el doctor Álvarez Rodríguez, que está ahí donde se formó inicialmente el doctor Illanes, después hizo una experiencia mucho más grande, que es colocar un drenaje percutáneo y dejarlo suelto en cavidad. O sea, entra por el hígado, sale por la vía biliar y queda enrollado en la cavidad. Y es una buena forma también de mandar los pacientes, porque al momento de repararlo uno sabe dónde está la vía biliar.
Así que no, excelente charla, Gabriel, te felicito. Yo le digo Gabriel, no le digo Héctor. Así que no, muy bueno. Tengo, bueno, una preguntita para los dos, el que quiera responder. Que la pregunta clásica, si consideran que la colangiografía intraoperatoria disminuye la gravedad de las lesiones o hace que la evolución posterior sea mejor o no. Dentro de esta pregunta también preguntaron en el chat si cómo prevendrían ustedes, así hablando para los cirujanos generales, de qué forma ustedes harían prevención de las lesiones de vía biliar. Esa es una pregunta para cualquiera de los dos. Y la otra de Javier Calle, desde Ecuador, pregunta en qué tiempo ya ha pasado, si no se pudo reparar en forma inmediata, posteriormente en qué tiempo sería el adecuado para una reparación definitiva. ¿Puedo contestar una de las preguntas que hiciste de ahí que me parece que... ¿Puedo, Diego? Dale, dale, adelante, sí. Respecto a la prevención, esto lo saqué, y de hecho la saqué de la charla, pues si no se me hacía muy largo, que tenía que ver un concepto de salud pública, de prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? La prevención primaria es, obviamente, creo que la visualización del triángulo de Calot es básico. Pero viendo este tema con profundidad empecé a ver la prevención secundaria. Una vez que está la lesión, tratemos de no seguir cavando en el pozo, de no ser parte de la continuidad o de que la lesión se agrave. O sea que a esa prevención primaria sería que no suceda, tendría que ser principalmente la visión directa del triángulo de Calot y de ahí la colangio, porque la colangio sin una visualización directa del triángulo de Calot, lo que va a ser un diagnóstico precoz de la eventual lesión, ¿no? Y obviamente acá precoz es muy bueno, porque en una de esas uno teniendo una lesión con una colangio intraoperatorio ya sabe que es un LUSCA, ya sabe que es un aberrante que no va a tener significación clínica y posiblemente uno no convierta, no haga más daño, no queme, deje un buen drenaje y eso se agote por la propia historia, ¿no? Esa es la parte que la pregunta, el resto, bueno, se lo dejo a Rafa. No, yo creo que la colangio, o sea, previene, no sé si la previene, porque muchas veces uno secciona lo que parece el cístico y en realidad es o un hepático. Es la prevención secundaria. Claro, previene la gravedad, yo coincido Con la gravedad. Uno hace el diagnóstico intraoperatorio de la lesión de vía biliar, ¿no? Pero no previene de hacerla. Lo que previene de hacerla es lo que dijo Gabriel, ¿no? En la famosa visión de seguridad, de la Strasberg. Y acordarse que esto es patología benigna, no pasa nada en hacer una colistectomía parcial, ¿no? No hay por qué sacar toda la vesícula. Uno puede hacer una colistectomía parcial, un de la Chenier, y le soluciona el problema al paciente, ¿no? Y no se mete en líos. Buenísimo. Bien, clarísimo. Y el tiempo, preguntan desde Ecuador, Javier Calle, el tiempo, si hay algún tiempo determinado, después de ya pasada, si no se reparó en forma inmediata. Por ejemplo, vos mencionaste ese drenaje en la cavidad ahí que, ese no lo entendí muy bien, a ver si, que atravesaba el hígado y quedaba enrollado en la cavidad. Bueno, después, ¿cuándo se repararía? Bueno, perdón. No, perdón si no se entendió. Si uno lo advierte en el intraoperatorio y no tiene nadie para recurrir, no tienen un Gabriel Illane cerca, es colocar varios drenajes. En drenar, lo que propone Álvarez Rodríguez es para intento de reparación con filtración, con coleperitoneo, bilomas, drenajes percutáneos drenosos bilomas. Lo que está muy bueno es agregarle a eso un drenaje interno-externo que se pone por fusión en el hígado y obviamente no va a entrar al intestino porque está divorciada la vía biliar, sino va a quedar enrollado por fuera de la vía biliar. Eso, por un lado, drena la bilis y por el otro facilita la identificación de la vía biliar en una reparación tardía.
pero el tiempo, bueno, no sé, Gabriel, si querés decir algo. El tiempo, sí, en el tiempo quiero acotar porque el tiempo es importante en la reparación, generalmente uno lo trata en agudo, cuando uno ya no lo resolvió, tiene que resolver, como bien dijo Rafa, con drenajes internos, externos, tiene que estar una cavidad limpia, no tiene que haber sepsis intraabdominal. Eso te va a llevar un tiempo. Pero la cronificación de una vía biliar divorciada, de un drenaje externo o una vía biliar subdrenada, ya sea por un paso de un interno externo o un stent que no funciona perfectamente, porque a veces se tapan lamentablemente y hay que ir cambiándolos y nosotros no tenemos la posibilidad de que cada vez que se tapa lo cambien, hasta que saque el turno, va, vuelve. Ahí le veo la cara a la doctora Rodríguez sufriendo que va y busca el stent que está, que no está, que me lo devuelvan. Y yo lo que vi es que hay hígados que no toleran mucho eso. Por ejemplo, hígados que tenían hígados grasos previo al accidente, después es más probable que tengan una insuficiencia hepática. Eso lo vi. No todos los hígados resisten malos drenajes durante mucho tiempo. Muchos sí, hubo ese chico que estuvo casi 2 años, pero hay otros que se mueren antes o que no llegan a estar en condiciones adecuadas para la cirugía. Por eso tiene que ser el tiempo para lograr negativizar de infección la cavidad y que no se extienda muy largo, porque si no ya vas a tener patología propia de un drenaje subóptimo de la vía biliar. Bien. Nos queda un tiempo para una preguntita más. Alguien del auditorio que quiera. Hayan hecho preguntas, pero creo que han sido respondidas recién con estas dos charlas. No sé si alguien más quiere responder, preguntar algo. ¿Hay más? Bueno, espectacular, la verdad. Estuvieron muy buenas, mucha participación en gente, casi 150 personas hubo un momento. Y es la última charla del día de hoy, así que queda hacer el cierre del día, que lo hago yo, ya que estoy aquí. Un poco decir a la organización que la verdad que felicitarlo. Yo soy presidente de la Asociación Jujeña de Cirugía, pero me mantuve al margen de organizar esto, apoyando, pero al margen, y la verdad que es una tarea un poco titánica en estos tiempos, y que más o menos vaya saliendo bien, como creo que va saliendo, me parece que es espectacular. Hubo un pequeño atraso en algunas charlas, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos nosotros, una de las primeras veces que se hace también a nivel, digamos, país, así de esta magnitud. Y así que creo que es espectacular, felicitarlo de nuevo a ellos y sobre todo felicitar a los expositores que siempre están dispuestos a enseñarnos, a dejar desinteresadamente su experiencia para que todos, digamos, de aquí, porque nos están viendo en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, norte de Argentina, el resto de Argentina, podamos aprender de la gente que tiene más experiencia y también que conozcan de que en las regiones se pueden hacer cosas, no importa si es chico o lugar, sino que depende de la actitud de cada uno, de cómo se forma y de lo que aprendemos de los que más saben. Así que, bueno, felicitaciones a los organizadores y muchas gracias a los expositores del día de hoy. Mañana nos encontramos de nuevo a las 5 con diversas charlas. Están invitados. Bueno, nos seguimos viendo la caripela mañana. Marito, mañana vengo con los rojos. Chao. Y la casa del doctor Illanes también. Ah, sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Hasta luego. Chao.